nosotros bajamos por la vía digestiva, a continuación del estómago vamos a encontrar el intestino delgado, que tiene dos partes principales, una fija, que es el duodeno, y una móvil, que es el yeyuno ilio. El intestino delgado cumple diferentes funciones. La principal función es la de absorción de nutrientes y además inmunológica. La longitud del intestino delgado va a variar de acuerdo al segmento que hablemos. Por ejemplo, la parte fija, la primera parte, se denomina duodeno. Como su nombre indica, aproximadamente son 20 centímetros. El duodeno, si ustedes observan, es el que continúa al píloro y tiene 4 segmentos. Primer segmento, segundo, tercero y el cuarto del duodeno. El más importante es la segunda porción del duodeno, que va a estar íntimamente relacionado con la ampolla de Vater, que se va a comunicar con la vesícula biliar y el páncreas. Entonces, si nosotros observamos, vamos a ver que la segunda porción del duodeno se comunica con el colédoco. El colédoco puede tener diferentes formas, diferentes segmentos, pero siempre termina en la segunda porción del duodeno. Además del colédoco, en la segunda porción del duodeno termina lo que es el conducto pancreático principal. Entonces tenemos el conducto pancreático principal, el conducto colédoco, y aquí vemos un conducto accesorio que es el conducto de Santorini, que termina en su válvula propia. El duodeno y el intestino delgado tienen 4 capas. De afuera hacia adentro tenemos la capa serosa, la muscular, la submucosa y la mucosa. El intestino delgado está muy bien irrigado y colocado en la parte media del abdomen. Si nosotros abrimos el abdomen, lo que primero vamos a ver es las 3 quintas partes, es el yeyuno, y las 2 quintas partes finales es el ilio. Si nosotros los vemos a simple vista, probablemente no podamos ver diferencias entre el yeyuno y el ilio. Pero si vemos con más detalle, vamos a ver que todas estas vísceras son móviles, están fijadas a la pared posterior a través de su meso. Entonces, al peritoneo parietal están fijas a la pared posterior. Son móviles, se mueve el intestino delgado. Es importante diferenciar lo que es el yeyuno del ilio. Hay diferencias fundamentales en lo que es el yeyuno y el ilio. El yeyuno tiene más pliegues mucosos, tiene una mejor irrigación y la pared es más gruesa. El ilio tiene una irrigación más pobre, menos velocidades y la pared es más delgada. Es decir, a simple vista se puede ver. Está irrigado por la mesentérica superior a través de los ramos yeyuno-iliares. Y vuelve la sangre a la circulación entérica a través de las venas yeyuno-iliares. Es decir, vuelven a la vena mesentérica superior, que se une con la mesentérica inferior, más la vena esplénica, van a formar la vena porta, que termina en el hígado. Es importante entender que la circulación intestinal del estómago y del colon vuelven al hígado, nunca a la circulación general. ¿Por qué? Porque absorben muchos tóxicos, muchas sustancias no metabolizadas que serían muy malas que circulen directamente en la circulación general. Además de esto, el yeyuno y el intestino delgado van a absorber diferentes sustancias en sus diferentes segmentos. Cabe resaltar que en la última parte se absorbe vitamina D y sales biliares. En las primeras partes, calcio y hierro. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, cuando hacemos resección de algunos segmentos, tenemos que ver que el paciente no se desnutre.
entonces o no le falte alguno de los diferentes nutrientes. Si hacemos derivaciones intestinales, hay personas que desarrollan alteración de la absorción de calcio, alteración de la absorción de hierro, y entonces hay que fortalecer a estos pacientes. Este es un recuerdo anatómico que normalmente deberían saber. Es fácil y sencillo. ¿Qué patología aqueja más al intestino delgado? Si ustedes ven, el intestino delgado es una estructura muy noble. Muy poca enfermedad vamos a ver en el intestino delgado, del intestino propiamente delgado. Lo que sí vemos con mayor frecuencia y con mucha frecuencia es la obstrucción intestinal. Hay un obstáculo mecánico físico que evita que el alimento continúe su curso a través del intestino delgado. Esto ocasiona una obstrucción intestinal. Al tratarse del primer segmento del aparato digestivo, es decir, del intestino delgado, se denomina obstrucción intestinal alta. ¿Hasta dónde se llama obstrucción intestinal alta? Hasta la válvula ileocecal. Después que pasa la válvula ileocecal, ya se considera una obstrucción intestinal baja. La obstrucción intestinal no es algo nuevo. Es decir, siempre ha acompañado al ser humano. Ya hace 300 años antes de Cristo, Praxágoras describe obstrucción intestinal. Obviamente en estas épocas describías obstrucción intestinal, pero muy poco podías hacer por el paciente. Recién en el año 1920 se empieza a utilizar radiografías, con lo cual se revoluciona el diagnóstico de obstrucción intestinal. Es decir, ya hay un avance plausible. En 1930 se utiliza la sonda nasogástrica, no solamente como diagnóstico, también terapéutica. Sabemos que colocar una sonda nasogástrica en una obstrucción intestinal alta soluciona casi el 80% de las obstrucciones. Es decir, no necesita ningún otro tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento así a grandes rasgos de una obstrucción intestinal alta? Sonda nasogástrica. Con la sonda nasogástrica el 80% va a ceder. Obviamente, en algunas obstrucciones, cuando está muy avanzada, se necesita administración de antibiótico terapia. Recién aparece en 1940, 1950 la antibiótico terapia. Actualmente damos antibiótico terapia para proteger. ¿Cómo es que la bacteria llega a la circulación del intestino delgado? A través de un término que se llama translocación bacteriana. Las bacterias pasan a través de la mucosa directamente a la circulación, ocasionando bacterias. En el intestino delgado es verdad que son bacterias saprófitas, pero en la circulación ya no son bacterias saprófitas, sino ya son bacterias que causan patógenos. ¿Cuáles son las causas de la obstrucción intestinal? Pueden ser mecánicas y pueden ser de causa paralítica. Las mecánicas es una obstrucción física, más frecuente en hernias, adherencias, mucho más raro, pólipos, invaginación, cálculos biliares, meconio y besoales. ¿Qué es un besoal? Es una sustancia que ingiere que no se puede digerir. Tricobesoal, ingestión de carne. Fitobesoal, ingestión de hierro. Y las paralíticas es que el intestino delgado no se mueve. Es decir, no hay una obstrucción, pero no se mueve. ¿Por qué? Primero, porque ya les he dicho, el intestino delgado es como todas las personas. Agarran y dicen, mañana parece que va a haber bloqueo. No, ya no voy. Ya no voy a clases. Práctica, menos. Yo, amenaza de bloqueo, no hay práctica. ¿Por qué más en práctica que en teoría? Porque no hay nada que hacer. En el hospital ni pacientes van. Si hay bloqueo. Entonces, es igualito el intestino.
¿Se inflama la vesícula? Ah, no, paro. ¿Se inflama el apéndice? Ah, no, paro. ¿Qué tienes que ver? No, paro. ¿Se inflama el páncreas? No, paro. Hija de tu madre, todo es paro. Entonces el intestino delgado es así. Incluso cuando las mujeres tienen sus problemas, digamos, de sus reglas, inflamación, dolor, van a ver que sus abdomen se distienden, se hincha su barriga. ¿De dónde cree que se hincha? ¿Cree que es su útero? Útero de una que nunca ha tenido niños, de una nulípara de 12 centímetros de tamaño su útero. Es de risa, ¿no ven? No se hincha el útero. Lo que pasa es que el intestino, no, eso está mal, yo también paro. Obviamente no llega a parar completamente, pero ya se para. Entonces por eso hay distensión. Y es peor cuando operamos. Al operar, retiro el intestino delgado para ver el apéndice. No, paro, me ha tocado, ¿han visto? Me ha tocado, paro. Entonces hay ilio paralítico posoperatorio. Entonces, mírame, no me toques el intestino delgado. Obviamente otras enfermedades, como otros trastornos, especialmente trastornos electrolíticos. Sabemos que el potasio es un electrolito importante en la despolarización de las membranas. Si hay una hipopotasemia, para el intestino. Paro, no hay potasio. Come plátano, no hay potasio. Entonces, para. Es importante entender esto. Ya hemos hablado y ya les he pedido que hay un laboratorio que no están pudiendo interpretar, y es la gasometría. La gasometría es más importante que un hemograma y todo el mundo sabe hemograma. ¿Qué van a hacer con el hemograma? Serie roja, anemia. Serie blanca, infección, ya terminó la fiesta. Y todos siguen hemograma. ¿Quieren aprender medicina? Aprendan gasometría. La gasometría es un aparato de este tamaño. Tiene unas fichitas que se mete al aparato, tomas la muestra, lo pongas y ya, vale. Listo, ya está la gasometría. ¿Y ahora qué hago con estos 30 resultados? Doctor, el doctor sí sabe, ya, a la basura. Es decir, no aprovechan la gasometría, es un examen tan completo y tan bueno que debe poder interpretarlo. Les he dicho, sí me interesa que aprendan la gasometría. Es de tomar la muestra. ¿Por qué tomar la muestra, doctor? Ese es el trabajo. ¿De quién? ¿De quién es el trabajo de tomar la muestra? La enfermera no sabe. El laboratorio es más serio que vos. ¿Cómo va a ser más inteligente que vos? No tiene que ver. ¿Sabe qué, doctor? No le hemos tomado muestra. Es que el del laboratorio no ha venido todavía. Pero ahí tienes gasómetro. No, es que no sé tomar muestra. El médico, desde trapear el piso de quirófano hasta operar quirófano, hasta operar al paciente, tiene que saber. Yo no trapeo el piso porque no me da la gana, no porque no sepa. ¿Entienden? Entonces tienen que saber. Además me interesa mucho que aprendan gasometría jóvenes y temprano, porque la curva de aprendizaje es muy plana. Es decir, yo te enseño a suturar, aprendes rapidito. Entonces rápidamente aprendes. Su curva de aprendizaje es lenta, es rápida. Mientras la curva de aprendizaje de la gasometría es muy plana. La primera vas a refallar, o por sanchuchas vas a chuntar. La segunda vas a refallar, o por sanchuchas. Es decir, eso no puedes hacer. Un paciente que esté enfermo, a ver, fallar, fallé, fuera de aquí, fallador. No. Entonces esa curva es larga. Entonces, para aprender estos procesos,
empezar temprano. ¿Entendido? No se preocupen. Para los que les interesa les voy a buscar. Hay cursos que se tienen que hacer. Voy a buscar un curso y los que les interesa pasan. Hacen la actividad. No van a entrar al examen. No, bueno, sí va a entrar al examen porque me interesa en gasometría. Pero eso pueden estudiar. Pero les va a servir para el resto de su vida. Es bonito, llega un paciente grave. Ya le he sacado gasometría de su resultado. Qué bonito, no es bonito, doctor. Lo que dice ahí es tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Punto. Eso es ser buen médico. Y obviamente, uno de los valores que sale en gasometría es el potasio. Sale en la gasometría electrolitos. ¿Sabían? Ahora hay que interpretar cuánto de confianza tiene y qué tienes que hacer con esos resultados. Entonces, vemos el ilio. ¿De qué causa es? ¿Mecánico o paralítico? Buscamos inmediatamente la etiología, clasificándola en causas extraluminales, es decir, por fuera. ¿Qué puede ser por fuera? Hernias, adherencias, carcinomas, abscesos. Hemos dicho que el intestino delgado es buena gente. Carcinomas y abscesos, medio que no. Lo que sí aparece son adherencias, hernias, con mayor frecuencia. Pero para que haya hernia se tiene que ver. Para que la causa, ahí está. Es obstrucción intestinal por hernia. La sonda no le va a mejorar, porque es física la obstrucción. Adherencia. Nunca le han operado, nunca ha hecho nada. Es adherencia, ¿no? Pues, ¿por qué sería adherencia? ¿Por qué tendría adherencia? Para tener adherencia, tiene que tener un antecedente quirúrgico. Y no solo un antecedente leve, un antecedente grave. Peritonitis, cirugías grandes, en eso adherencia. Si no, no. Obstrucciones intrínsecas de la pared, es decir, patología del propio intestino. ¿Qué hemos dicho? El intestino es buena gente, no tiene enfermedades. Muy rara vez vamos a ver tumores, cánceres primarios. Muy rara vez en el intestino. Intraluminales, sí. Cálculos biliares. ¿Cómo atraviesa un cálculo biliar al intestino delgado? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Dónde se tranca el cálculo en el intestino delgado? Son dos preguntas muy interesantes. ¿De dónde viene el cálculo? De la vesícula biliar. Perfecto. Pero si el cístico es así, de delgado, mide 2-3 milímetros. Y el cálculo es de este tamaño para tapar la vía biliar, digo, el intestino delgado. ¿Por dónde ha pasado? ¿Por el cuello de dónde? ¿Por dónde pasó? Pero el colédoco mide 5 milímetros. Máximo se ensancha a 1 centímetro. El cálculo mide 10 centímetros. ¿Cómo ha pasado? Físicamente es imposible. Una hormiguita o un elefante, una hormiguita, es decir, físicamente es imposible. ¿Cómo ha pasado? Es importante saber cómo ha pasado, claro, porque voy a saber qué es lo que, de dónde ha venido. Un cálculo biliar al intestino delgado. 2 veces en mi vida he operado, nada más. Lo que pasa es que el cálculo tiene que ser crónico. Entonces se apoya en el fondo de la vesícula el cálculo sobre el intestino. Y tanto tiempo pasa que hace una fístula de comunicación entre la vesícula biliar, el intestino, y pasa recién el cálculo. Entonces, ¿qué me dice eso? Primero, que la paciente ha tenido un cuadro de colecistitis, de colelitiasis muy crónica. Entonces, ¿cuántos años tiene? 22. Cálculo biliar. 22 no tiene tiempo, cuando tenga 60 tal vez.
Es decir, el tiempo tiene que ser muy largo. Tiene que ser muy largo, mucho tiempo. ¿Dónde se tranca? Es decir, ¿dónde voy a buscar el cálculo? Muchas 5 metros de intestino voy a buscar. ¿Dónde se tranca? Un cálculo de 10 centímetros se pasea pues por el intestino. A ver. Les muestra hasta el dedo del medio. ¿Dónde se tranca? En la válvula ileocecal. Es decir, agarro, entro, ¿dónde está la válvula ileocecal? Aquí está el cochino. ¿Me meto con la vesícula? La verdad que no. Imagínense cuán inflamado y lesionado está esa zona para que haya perforado de la vesícula el intestino delgado. No, ha perforado ahí, así que se quede. Su problema no ha sido esa perforación, su problema ha sido que se ha trancado el cálculo. No purgues el hormiguero si no te molesta. Déjalo así. El cuerpo se autocura. Mal, en este caso, pero se va a autocurar. Vos meterte ahí, vas a lesionar el colédoco. Y vamos a hablar que una lesión de colédoco, aunque lo repare en ese momento, es como decir 10 años menos de vida. Punto. Ah, tenía que vivir hasta los 70. Ah, le he lesionado el colédoco solo a sus 60. Nada más. Ah, pero le he reparado. No, igual 10 años menos de vida. ¿Entendido? ¿Cuál es más frecuente? Las hernias son frecuentes, las adherencias son frecuentes. Los cuerpos extraños como los besoares antes eran poco frecuentes, ahora son más frecuentes porque agarran y se empiezan a comer cosas que no se digieren. Comen chía. La chía es semilla. La semilla no se destruye. Entonces por eso que no engordas. Comes. Si entra semilla, sale semilla. Entonces no se destruye. No pasa la digestión. Toda comida de dieta que sea muy rara es que no se digiere. Entonces agarra y se hace una pelota y se tranca. Entonces, bueno, al menos me ha servido como 5 chías ya operado. Y han enflaquecido más, así que les ha funcionado la dieta de la chía. También sus billeteras han enflaquecido, ¿no? Pero así es efecto secundario de la cirugía. Entonces tengan cuidado con lo que se come. Si no se digiere, se puede trancar, se acumula y se tranca. ¿Qué pasa cuando hay una obstrucción intestinal? Lo primero que aparece es distensión abdominal, pero no es una distensión abdominal grande, es una distensión abdominal pequeña. Este es de un niño, obviamente un poco más grande, pero normalmente la obstrucción intestinal alta es pequeña. La obstrucción intestinal baja es como una embarazada de 9 meses, parece que ya va a parir. Te da esa impresión. Parece un tambor, puedes tocar tambor. Una obstrucción intestinal baja. En una obstrucción intestinal alta, no tanto. Entonces lo primero que vas a ver, distensión abdominal. Puedes ver, si le sacas radiografía, puedes ver dónde es la obstrucción, pero el medio de contraste tiene que ser hidrosoluble, no puede ser barato. Ser hidrosoluble, porque limpiar el bario después se tranca de nuevo. Entonces, aquí vemos una obstrucción intestinal por bridas y adherencias. Una comunicación anómala del intestino delgado a otra asa del intestino delgado ha formado una brida. Eso es una brida. Le cortamos y ya terminó el proceso.
La cosa es encontrar dónde ha sido. La invaginación, o también llamada intusosucepción. El intestino delgado se mueve tan rápido una parte que se entra dentro del otro intestino delgado y se tranca. Eso es intusosucepción. Y es más frecuente en niños. Divertículos pueden causar obstrucción. Normalmente no causan ningún problema, pero algunos grandes divertículos pueden causar obstrucción. Una hernia estrangulada. Entonces una asa de intestino delgado pasa a la hernia, se comprime y obviamente se obstruye. Causa obstrucción. Tricovisual. Cabello, ¿no? Son enfermedades psiquiátricas. La verdad nunca esperé conocer a una persona que tenga esta alteración psiquiátrica. Pero el otro día, bueno, no tan el otro día, hace un año me hicieron dar cuenta a mis alumnos de que sí conozco a una persona. Había sido una de las doctoras que se conoce también. Pero yo le digo, es normal su cabello. No, doctor, es casi calva. La cosa es que usa peluca. La verdad yo no les miro, no. Yo soy súper distraído. Así que no se sientan muy mal, chicos. Si me ven en la calle y no les digo ni hola, no se sientan mal. Soy súper recontra distraído. Ando pensando en hacer cosas. Y tengo dislexia de fácil, es decir, no le reconozco la cara. Así que será. Para mí todos son iguales. La misma cara tienen todos. Hombres, mujeres, del otro género. Y los nombres peor. En este momento no lo tomen a mal, pero no sé el nombre de ni uno de ustedes. De ninguno. Eso yo lo hago a propósito porque así no sé quién será, quién se aplaza, quién pasa, etc. Yo no sé el nombre de nadie. Así que me ha generado algunos problemas. ¿Qué problemas? A ver, yo cuando estaba en la residencia de cirugía, en cada cuarto había 3 camas, A, B y C. Y en ese cuarto específico, mi paciente estaba en la cama A y en la cama C. La cama B era de otro médico. 3 días dice que he entrado. Estaba como está, no he mirado, ni siquiera me acuerdo. Órdenes y listo, pasó. Y un día sábado estaba entrando mi tía y mi tío. Y son tíos con los que he crecido, les reconozco. Entonces agarro y hola tía, le digo, y se pasa recto. Y mi tío estaba más atrás y le digo, ¿por qué está enojada mi tía? Le digo, es que hijo, está molesto porque no le has hablado. Dice que los 3 días estaba en la cama B y yo no le reconocí. ¿Es mi culpa? Yo debería estar enojado porque ella me ha reconocido y no me ha hablado. Ella ha cometido el error. Yo no lo he visto. Sinceramente yo no lo he visto porque le diría, me da vergüenza o decir saludable, no creo porque. Entonces, eso me ha pasado. Peor era antes. Agarraba, en la calle estaba caminando. Hola Rodrigo. ¿Cómo estás? Y era simpático, pero no sabía su nombre, ni dónde le ves. Y agarré, ¿me llamas? ¿Me das tu teléfono? Aquí voy a llamar. ¿Saben qué, señora? La chica que parece bonita, ¿me puede comunicar? Porque no había celulares en esa época, ¿no? Era teléfono normal. Entonces agarraba y les daba un cuaderno para que escriban. Algunas escribían su nombre. Ahí les podía llamar. A las que no escribían su nombre, ¿quién sería?
Bueno, entonces, así me hicieron dar cuenta que esa chica, que esa doctora usaba peluca, sí tiene este problema psiquiátrico de que se come su. Porque ahora lo veo y me recuerdo, sí, su cabello es medio extraño. Su cabello es medio extraño. La doctora es medio extraña. Parece que le patina en todo. Entonces sí creo que tiene este problema. ¿Qué tamaño es el hilo biliar? Es así. Pero el intestino se adapta. Pero esta bola, el hilo biliar, se tranca en la válvula ileocecal. Esto no pasa por la válvula ileocecal. Entonces, ¿qué hay que operar? Cosas más raras que pueden obstruir es la peritonitis plástica. Se llama abdomen congelado. Hay una reacción severa del peritoneo que hace adherencias en todo. Y como su nombre indica, se congela el abdomen. No se mueve más nada. Obviamente es imposible arreglar. Los pacientes se mueven. ¿A qué se debe? En algunos se debe a reacción con algunos antisépticos como el DG6, la iodopovidona. Otros a simplemente al talco. Por eso ahora ya no utilizamos ni DCG6 ni iodopovidona dentro de la cavidad, usamos agua. Ya no usamos talco, hace muchos años usamos almidón de maíz. Aún así hay algunos que son alérgicos al almidón de maíz y utilizamos guantes que tienen hidrogeles. Es decir, ni siquiera tienen almidón de maíz. Aquí no hay, pero sí, para evitar estos problemas. ¿Qué clínica va a presentar el paciente con obstrucción intestinal alta? Vamos a ver dolor abdominal, cólico, intermitente, de mediana intensidad. No, de mediana intensidad. Y aparecen periodos cólicos. Aprieta y suelta. Aprieta y suelta. Se va a acompañar de vómitos, náuseas y vómitos. Los vómitos varían en número, pero la gran mayoría son vómitos alimentarios y después nervosos. No son de otro color. Vómitos negros y fecaloideos son de otra etiología. Un vómito negro, ¿qué significa? Sangre digerida. Un vómito fecaloideo, obstrucción intestinal baja. La distensión abdominal ya lo hemos visto. ¿Qué más tenemos? Falta de eliminación de gases. Pero esto es un poquito de analizar. Si yo tengo 5 metros de intestino y se obstruye a la mitad, tengo 2 metros hacia abajo y más los 2 metros del intestino grueso, tengo como 4 metros. ¿Va a eliminar gases? Sí, todavía va a eliminar algunos gases porque tengo 4 metros todavía que están funcionando hacia abajo. ¿Va a haber deposición? Sí, va a haber deposición una vez por lo menos, o 2 tal vez, en lo mucho. Pero más no. ¿Ya? Al examen físico, si yo veo al paciente con obstrucción intestinal, depende mucho del estado general de la obstrucción. Si es una obstrucción reciente, voy a ver un paciente casi sano, con una distensión abdominal, dolor, náuseas y vómitos. Pero si es una obstrucción ya antigua, dicen que el campeonato de fútbol de los médicos empieza este fin de semana. Sus nombres de los equipos: Esculapio, malditos chingones. Malditos chingones. Entonces, ¿cómo confirmamos? La forma más fácil y para lo que más sirve es una radiografía, pero hay que referirnos bien. Rayos X de abdomen, AP de pies y de cúbito. ¿Ya? Si es niño, peor todavía.
Rayos X de abdomen de pies y de cuello. ¿Qué voy a ver en los rayos X? Pues un montón de cosas. Puedo ver en cualquier paciente un montón de cosas. Pero tienen que entender que la enfermedad para él de obstrucción intestinal alta va a ser vómitos y digamos distensión abdominal y nada más. Para ella va a ser vómitos, diarrea, fiebre, obstrucciones, sangrado, deshidratación, etc. Es decir, es de ella. Los dos son obstrucciones, pero son diferentes síntomas. Entonces, en la radiografía de abdomen, lo mismo. Podemos ver muchos signos o solo uno o dos. ¿Cuáles son los signos más comunes de obstrucción intestinal? Lo primero y más característico, signos de pilas de moneda o signo de collar de perlas. Bueno, entonces ustedes ven a la derecha donde están las flechas negras, se ve, ¿no?, un signo de pilas de moneda. Entre asa y asa, ¿qué se ve? La pared del intestino delgado. Debería poderse ver. No se puede ver una pared de intestino delgado en una radiografía. Eso es entonces edema, engrosamiento de la pared de intestino se ve. ¿Qué más se puede ver? Niveles hidroaéreos, es decir, agua y aire. Aquí no hay, pero se podría ver niveles hidroaéreos. ¿Qué más se puede ver? Bueno, ¿qué más no se puede ver? Sería la pregunta. ¿Qué no se ve que debería verse? Tendría que verse aire. ¿Dónde? En el ciego y en el intestino grueso. Aquí no hay, no se ve nada. En la fosa ilíaca derecha, donde está el ciego, que normalmente debería haber aire, no hay. Entonces todo esto me está hablando de una obstrucción intestinal alta. ¿Necesito algún examen para confirmarlo? Más que la radiografía, creo que no. Dentro de los laboratorios, ¿qué vamos a pedir? Pido hemograma, pido gasometría, pido electrolitos. Yo creo que nada más me interesa. Pido ecografía. No, la única que se podría diagnosticar con ecografía es la intuso-suscepción. Pido tomografía, si está claro. Solamente pediría si estaría muy complicada la obstrucción, si hay una patología muy complicada, algo que no esté bien, que me huela mal, algo está sospechoso. Pero si no, puedo hacer tratamiento. El primer abordaje del tratamiento tiene que ser médico. El 80% de toda la patología obstructiva se soluciona mediante tratamiento médico. NPO. Sonda nasogástrica a caída libre o aspirar por turno. ¿Saben poner sondas nasogástricas? Deben saber poner sondas nasogástricas. ¿Cómo se mide la sonda nasogástrica para que diga estómago? De la punta de la nariz al lóbulo de la oreja, del lóbulo de la oreja al apéndice sigmoides. ¿Qué número de sonda nasogástrica se utiliza? Para adulto. A ustedes les han debido pedir 12, 14 porque están practicando. Depende de qué voy a hacer. Voy a vaciar aire. 14, 16, problema. Voy a sacar contenido alimentario. Uso 16. Voy a sacar pastillas que se ha tragado. Uso 18, 20 para que salgan las pastillas enteras. Entonces depende. Administrar Ringer lactato. ¿Cuánto?
¿Cuánto administra? Ya, ¿Mil? 100 ml por hora. Entonces 2.400 no más. ¿Por qué no más? ¿Cuánto es? ¿Cuánto debo administrar? Pucha, sí, un tema entero hemos hablado de líquidos electrolitos en técnica quirúrgica. 3 fórmulas para administrar líquidos. Una aproximada, una adecuada y una perfecta, ¿no? Y de las 3 no saben ninguna. No se preocupen. Todas sus capacidades serán demostradas en la próxima evaluación. Ahí se van a poder lucir. De esto estoy hecho. Y me respetan. Tarea para el próximo semestre. Inscribirse a cirugía nuevamente. Bueno, ya les he dicho, cirugía es una unión de varios conocimientos. Para esto necesitamos administrar. Depende mucho del estado del paciente, pero si consideramos que un paciente está estable en su primera fase, una fórmula aproximada sería 3.000 ml cada 24 horas, 1.000 cada 8 horas. ¿Ya? Si está más deshidratado, necesitará más. Si está más comprometido, necesitará un cálculo mejor. Pero para fines académicos, 1.000 ml cada 8 horas. Administración, colocación de sonda Foley. También depende del estado del paciente. Si está estable, tal vez no necesitaríamos sonda. Si está muy comprometido su estado, necesitaríamos la utilización de sonda Foley. Para medir la diuresis horaria. ¿Cuánto es la diuresis horaria? Eso no dice nada. ¿Cuánto es la diuresis horaria? ¿Qué nos va a dar la diuresis horaria? Nos va a dar si está orinando cantidad normal. Si está orinando por debajo de la cantidad normal, se llama oliguria. Para decir que un paciente esté en oliguria, ¿cuánto debe orinar? Menos de 500. Y eso es de 24 horas, ¿no? Es decir, esperas 24 horas. Señora, voy a decir mañana si está mal su riñón. Yo quiero saber ahora. La diuresis horaria es de 0.5 ml a 2 ml por kilo de peso por hora. Deben saber mucho, señorita. De 0.5 ml a 12 ml por kilo de peso. Si mi paciente pesa 70 kilos, ¿cuánto es lo mínimo que tiene que orinar en 24 horas? 70, 140. Lo mínimo que tienen que orinar en 24 horas, ¿cuánto es? Una pinta su calculadora. ¿Qué? ¿Cuánto? Entonces, ¿cuánto han sacado? ¿Han sacado? 840. ¿Cómo han sacado? A ver, explíqueles cómo han sacado.
70, ¿cuánto sale? 35, ¿no? La mitad va a salir. 35 por 24, 840, justo terminó. Pero no necesito esperar 24 horas, ¿no? Ya tengo la diuresis horaria. En una hora, ¿cuánto tiene que orinar? ¿Cuánto? 840 24 horas. ¿Qué? 35 ml. 35 ml. ¿En media hora cuánto tiene que orinar? Nada. 17.5. En media hora ya puedes decir, señora, ¿sabe qué? Orinó menos de 17, para eso sirve. Antibióticos de amplio espectro. No pueden poner antibióticos de amplio espectro, tienen que decir cuáles. Podemos dar ceftriaxona, 1 gramo, cada 12 o 24 horas. Podemos dar ciprofloxacina. Podemos dar metronidazol. miligramos cada 8 horas, ciprofloxacina 200 miligramos cada 12 horas. Algo que esos son los más comunes. Protectores gástricos como ser omeprazol, 40 miligramos endovenoso cada 24 horas. Y observación. ¿Qué quiere decir observación? ¿Qué cosa van a observar? Hola, ¿cómo estás? ¿Me van a decir? No, ¿qué van a observar? Signos vitales. ¿Qué signos son los vitales? Presión arterial, 1. Frecuencia cardíaca, otro. Frecuencia respiratoria, otro. ¿Qué? Pulso, frecuencia cardíaca. ¿Qué? Temperatura, ¿qué más? Saturación de oxígeno. ¿Qué más? Para que lo pongan a signos vitales, llenado capilar. ¿Qué más? Diuresis oral. Todo eso pongan a signos vitales porque es importante. Yo agarro y veo un paciente medio cianótico, azul, llenado capilar más de 3 segundos. Es casi sepsis. Veo un paciente que está orinando 100 ml por hora y ahora orina 20. Sí, señor. Entonces eso controlamos. ¿Qué más controlamos? Observaciones. ¿Qué más observo? Que diga, pucha, tengo que operar. No hay problema, no necesito operación, que siga. ¿Qué haría cambiar mi pensamiento? ¿Qué haría cambiar mi pensamiento que necesito operar? Signos de irritación peritoneal. Pero cuando yo digo signos de irritación peritoneal, ¿a qué me refiero medicina? Abdomen en tabla. Abdomen, dolor abdominal, sí, está bien. ¿Qué más? ¿Qué? Ruidos hidroaéreos disminuidos. ¿Y cuántos los ruidos hidroaéreos normales? ¿Qué? De 5 a 30, ¿no? Por debajo de 5. No disminuidos.
ausentes yo le pondría, ¿ya? Entonces, dolor abdominal, abdomen en tabla, ausencia de ruidos hidroides. ¿Qué más? Vómitos, ¿qué más? ¿Qué? Lumbar positivo. ¿Qué más? Uno más. Bien. Entonces, ¿qué son los famosos signos de irritación peritoneal? Fiebre, vómitos, dolor abdominal, abdomen en tabla, lumbar positivo y ausencia de ruidos hidroides. Esos son signos de irritación peritoneal. Los característicos que ustedes conocen: abdomen en tabla, lumbar positivo y digamos cílio paralítico, ausencia de ruidos. Esos tres. ¿Entendido? Si tiene eso, debo operarlo. ¿Qué opero? Bueno, no sé qué cosa habrá ahí adentro. Una brida, una adherencia, un tumor, diferentes cosas. Otra causa de obstrucción es el ilio paralítico. La más común, posoperatoria. La segunda más común, alteración hidroelectrolítica. Es decir, no hay potasio, por eso se apaga. Menos comunes, metabólicas, humorales, neurógenas. No hay problema. El ilio es la detención normalmente del movimiento del intestino delgado. El tratamiento del ilio es conservador, normalmente esperamos. Y segundo, corregimos los déficits. Si tiene poco potasio, ponemos potasio. Si tiene poco sodio, le ponemos sodio. ¿Por qué aparece el ilio? Puede aparecer por deshidratación o por pérdidas electrolíticas, hidroelectrolíticas. El cuadro clínico es muy parecido a una obstrucción intestinal alta, mecánica o intrínseca. El diagnóstico es menos grave que una obstrucción intestinal alta, el ilio paralítico. Tiene los mismos signos: náuseas, vómitos, dolor abdominal, distensión abdominal. Es menos grave. La radiografía normalmente no tendría que reflejar nada. Lo máximo puede haber niveles hidroaéreos. No debemos hacerle mucho caso al ilio paralítico en ese momento. Y el tratamiento normalmente es administrar soluciones y recurrir los electrolitos y esperar. Normalmente el ilio paralítico postquirúrgico en 12 a 24 horas recupera. Y otra cosa que mejora la recuperación es administración de alimentos de forma temprana. Sale de comer, ese intestino se mueve. A veces retrasar la alimentación y mantener al paciente DPO ocasiona más ilio paralítico. Si no responde el paciente entre 2 y 24 horas es porque hay un daño físico a nivel del intestino delgado y que debemos reparar. Podemos resecar segmentos de intestino delgado y hacer enterectomías con después enteroanastomosis. Es decir, unimos. Cortamos y unimos. Hacemos una enteroanastomosis término-terminal. Si el paciente es muy repetitivo, es decir, todas las veces obstruye obstrucción intestinal alta, otra vez, en un año, en 2 años, 3 años, tenemos que hacer operaciones, ya sea la de Child o la de Noble, que consiste en suturar la mucosa lacerosa del intestino delgado y evitar que se mueva. Se va a mover muy poco, pero ahí nomás. ¿Le causa molestias al paciente? Sí. ¿Le causa dolor al paciente? Sí, pero ya no hay alternativa. Si 5 veces internado este año con obstrucción.
Pero la única forma es fijar ese intestino y que no se mueva más. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Claro, ¿no? Muy claro. Es un video de una obstrucción intestinal alta debido a una brida. Entonces vemos ahí, hay líquido libre. Y ese líquido libre que se ve es medio sospechoso. No es agüita de coco. Entonces vemos asas de intestino delgado dilatadas. No debería estar así el intestino delgado. Está muy rojo, hay un edema, hay un sufrimiento. Y allá al fondo se ve asas de intestino delgado normal, ¿no? Normalmente deberían ser así pálidas. Entonces la obstrucción está por acá. Aspiro el líquido y mando la muestra continua. Y busco, está por acá. Hay alguna obstrucción acá. Entonces buscamos. Con la mano es más fácil. Laparoscópicamente siempre es más difícil. Pero obviamente estéticamente para el paciente, y para el dolor es mejor. Ahí vemos algo, ya hemos visto. Ahí hay una adherencia, miren, de un intestino al otro. Eso es una brida. Entonces, ese es un bisturí armónico. Va a permitir cortar y coagular al mismo tiempo. Eso estaba unido. Pero, ¿por qué? No puede unirse porque sí. Entonces ahí vemos intestino normal y ahí vemos intestino patológico. Entonces está por esta zona la causa del problema. Claramente se ve, ¿no? Lo patológico. Es fácil medicina. Solo hay que abrir los ojos. Ahí ven como si le hubieran pegado al intestino con esos moretes. Eso es lo que causa el peristaltismo de lucha. Esos hematomas causa. Entonces ya nos estamos acercando. Es como tibio, ¿no? Está haciendo por buen camino. Si estuviera haciendo por mal camino, estaría más sano el intestino. ¿Ven? Ahí cada vez es peor. Está con el ojo mudado ya. Mucho cuidado al agarrar esta parte del intestino delgado. Está edematizado, traumatizado y se puede romper. Mejor ni lo miren. Ahí está la causa. A 60 centímetros de la válvula ileocecal. ¿Qué es? Un divertículo de Becker. Ahí estaba la brida. Y esa es la causa. No es su base muy ancha, así que puedo hacerlo laparoscópicamente. Si fuera más ancha, tendría que hacer enterectomía y hacer anastomosis. Miren, al poner el trocar, el ayudante le ha pinchado ahí al intestino delgado. ¿Y qué pasó? Miren, va a salir la perforada. No hay que cerrar los ojos. Si pasa, pasa. ¿Qué problema? Se sutura. Doctor, creo que le he pinchado punto. No te preocupes, punto. Peor sería no decir nada y esperar que eso se pierda, porque en 5 metros se pierde. Ese hilo, por el color, por la característica, es hilo vitril.
Entonces hace un punto más o menos en X. Entonces todos los movimientos dentro de la cavidad tienen que ser con calma. No olviden de la máxima de cirugía. Con calma, que tenemos prisa. Entonces, para dormir bien, mejor hacer doble plano. Entonces, en la noche cuando te despiertes, digas, va a hacer una fístula. No, porque tiene dos planos y te duermes. Tranquilidad. Es como cuando tu chico tiene el GPS prendido. ¿Sabes dónde está? Entonces duermes tranquilo. Cuando te comparte su WhatsApp y puedes ver directamente su WhatsApp, duermes tranquilo. Sin darte cuenta que tiene otro celular. Igual te pido. Niégalo todo. Entonces ahí se tardó en la cirugía haciendo eso. Ese es un linear cutter, ya sabemos. Corte y sutura. Es un stapler. Es una sutura mecánica. Entonces, como no es tan grueso y no está muy comprometido, entonces no debe haber tejido malo como pancreático, tejido gástrico. Entonces agarra, se aprieta y se corta. Y ahí está el divertículo del medio. Ha hecho una diverticulitis, ha hecho una herida y ha hecho una obstrucción. Eso es algo que se puede fácilmente solucionar. Bueno, si lo encuentras, ¿no? No siempre se puede encontrar, chicos. Bueno.